Había aprendido a vivir con poco mucho antes de que alguien se lo explicara con palabras. No porque lo hubiera elegido como una forma de virtud, ni porque creyera que la escasez ennoblece, sino porque la vida, con una paciencia casi cruel, le había enseñado que las cosas rara vez salían como uno las planeaba. Era un hombre negro de mediana edad, de esos que el tiempo no había roto, pero sí había desgastado con constancia. Vivía en el límite de un condado rural, donde los campos ondulaban suavemente y los caminos de tierra se estrechaban hasta convertirse en simples líneas de grava que apenas merecían aparecer en los mapas. Allí, lejos de las carreteras principales y de cualquier promesa de prosperidad rápida, había construido una rutina basada en el trabajo físico y en la certeza de que nadie vendría a rescatarlo. Se ganaba la vida con las manos. A veces arreglaba cercas caídas por tormentas antiguas. Otras reparaba maquinaria que sus dueños ya habían dado por perdida. Y en muchas ocasiones ayudaba en cosechas ajenas, cargando sacos o transportando chatarra por unas cuantas monedas. No era un trabajo limpio ni cómodo, y mucho menos estable, pero le permitía seguir avanzando, día tras día, sin depender de favores ni de palabras bonitas. Confiaba más en el peso de una herramienta que en cualquier promesa, y en el esfuerzo sostenido más que en la suerte. Vivía solo en una casa modesta que había visto tiempos mejores. Las paredes crujían en invierno, y el viento encontraba siempre la manera de colarse por grietas que ningún sellador lograba cerrar del todo. El techo había sido reparado más de una vez. Las bisagras chirriaban y el suelo no estaba completamente nivelado, pero la casa se mantenía en pie. Era suya, y eso significaba algo. Cada tabla, cada tornillo flojo, cada reparación improvisada contaba una historia de trabajo hecho con paciencia. Allí no había lujos ni adornos innecesarios, solo lo esencial y lo suficiente para pasar la noche a salvo del frío. En el pueblo la gente lo conocía, pero no demasiado. Sabían que era callado, que no se metía en problemas y que siempre cumplía con lo que aceptaba hacer. Algunos lo consideraban obstinado, otros simplemente extraño. No era objeto de burlas abiertas, pero tampoco de verdadera confianza. Existía en una especie de margen invisible, siempre presente, pero raramente invitado al centro de las conversaciones. A él no le molestaba. Había aprendido a convivir con esa distancia y, con el tiempo, incluso a apreciarla. Fue en uno de esos días comunes, sin ninguna expectativa especial, cuando oyó hablar por primera vez del viejo granero. No estaba buscando nada. La información le llegó de pasada, mencionada sin importancia por un hombre que poseía unas tierras en las afueras del condado. El granero llevaba décadas allí, inútil, inclinado, con el techo vencido y las paredes cansadas. El dueño quería deshacerse de él antes de limpiar el terreno. No quería problemas legales ni accidentes. Si nadie lo tomaba, sería demolido y retirado. El precio era de $10. Al principio, el número le pareció una broma. $10 no alcanzaban ni para una comida decente en la ciudad más cercana, mucho menos para una construcción entera. Pero las condiciones eran claras. Quien lo comprara se hacía responsable de todo lo que hubiera dentro, sin reclamos, sin devoluciones, sin quejas posteriores. El granero se vendía tal como estaba. La reacción de los demás fue inmediata. Risas, comentarios irónicos, advertencias disfrazadas de chistes. Algunos decían que era peligroso entrar ahí, que las vigas podían ceder en cualquier momento. Otros aseguraban que costaría más limpiar los escombros que lo que el lugar valía. Hubo quienes movieron la cabeza con una sonrisa, convencidos de que el dueño del terreno estaba loco o desesperado. Él escuchó todo sin decir demasiado. No era la primera vez que se encontraba del lado de las risas ajenas. Con los años había aprendido que la gente se reía con mayor facilidad de aquello que no comprendía o no tenía la paciencia de enfrentar. $10 no representaban una pérdida grave. El verdadero costo sería el tiempo y el esfuerzo, y esas eran monedas con las que estaba acostumbrado a pagar. Decidió ir a verlo. Fue una tarde gris de otoño cuando se acercó al lugar. El aire estaba pesado, cargado con el olor de la tierra fría y húmeda. Desde lejos, el granero se veía incluso peor de lo que había imaginado. Las tablas estaban oscurecidas por el paso de los años. El techo se hundía de forma irregular, y una de las esquinas parecía ceder hacia adentro,
como si la estructura estuviera cansada de sostenerse a sí misma. Al acercarse, los detalles se volvieron más claros. Las bisagras oxidadas se quejaron cuando empujó la puerta. Dentro, la luz era escasa, filtrándose apenas por las rendijas de las paredes y los huecos del techo. El polvo flotaba en el aire, espeso, atrapando la luz en movimientos lentos. El olor lo golpeó de inmediato. Heno viejo, madera seca, aceite rancio y ese aroma indefinible de algo que había permanecido inmóvil durante demasiado tiempo. El suelo era irregular y estaba cubierto de capas de suciedad y paja. Avanzó con cuidado, probando cada tabla antes de apoyar todo su peso. Clavos sobresalían en ángulos peligrosos y herramientas rotas yacían dispersas como si alguien hubiera abandonado el lugar de repente y nunca hubiera vuelto. Cajas apiladas contra una pared mostraban marcas descoloridas por el tiempo, y una escalera rota descansaba inútil en un rincón. Mientras avanzaba, su bota golpeó algo sólido bajo la paja. Se detuvo. Se inclinó y apartó el polvo con la mano. No era madera ni piedra. Era metal. Limpió un poco más y empezó a distinguir una forma curva, familiar de una manera extraña. Un guardabarros. Continuó despejando con cuidado hasta que apareció una rueda parcialmente enterrada, con radios de madera gastados por el tiempo. Se quedó quieto un momento, respirando despacio, mientras su mente aceptaba lo que sus ojos veían. Había un automóvil dentro del granero, oculto y olvidado. Estaba cubierto de polvo y óxido. La pintura había perdido cualquier color reconocible, y el interior era un caos de cuero agrietado y telarañas. No era solo viejo, era antiguo, una reliquia de los primeros días del automóvil, cuando las máquinas eran simples y honestas, construidas para durar. Rodeó el vehículo lentamente, observando cada detalle. El volante estaba intacto, aunque cuarteado. El tablero era casi inexistente, despojado de cualquier adorno. El capó permanecía cerrado, pero uno de los pestillos colgaba suelto, vencido por el óxido. Para la mayoría, aquello no habría sido más que chatarra. Para él había algo distinto. No belleza ni nostalgia, sino la sensación de que esa máquina había tenido un propósito, que había servido en un tiempo en que moverse no era fácil. Con esfuerzo, levantó el capó. Las bisagras protestaron, pero cedieron. El motor estaba cubierto de grasa endurecida y corrosión, un conjunto denso de metal sin cables ni complejidades modernas. Colocó la mano sobre una de las piezas y sintió el frío atravesar el guante. Intentó mover una parte del conjunto. Al principio se resistió. Luego cedió apenas un poco. Se detuvo. Lo intentó de nuevo. Se movió. El motor no estaba agarrotado. Afuera algunas personas se habían acercado, atraídas por la curiosidad. Sus voces se filtraban por la puerta abierta, acompañadas de risas y comentarios burlones. Él cerró el capó con cuidado y se quedó mirando el automóvil, como si estuviera tomando una decisión que iba mucho más allá del metal y el óxido. Sabía lo que implicaba: horas interminables de trabajo, frustración, frío, piezas difíciles de encontrar y la posibilidad muy real de que todo terminara en nada. También sabía lo fácil que sería marcharse, dejar que el granero fuera demolido y que el automóvil desapareciera sin que nadie volviera a pensar en él. Ese pensamiento le pesó más de lo que esperaba. Cuando salió del granero, el dueño del terreno lo miró con una ceja levantada, medio divertido. La pregunta no hizo falta. Sacó un billete gastado del bolsillo y lo colocó en su mano. $10 cambiaron de dueño. Mientras se alejaba, las risas lo siguieron, ligeras, despreocupadas. No se dio la vuelta. Había aprendido que muchas veces la risa precedía al silencio, y el silencio a la comprensión. Antes de irse, miró una vez más la puerta oscura del granero. Aún no sabía por qué, pero estaba seguro de algo. Antes de que ese lugar desapareciera, necesitaba saber qué le quedaba todavía a esa vieja máquina por ofrecer. Y así, sin promesas ni aplausos, comenzó algo que aún no alcanzaba a comprender del todo, pero que ya había echado raíces profundas, invisibles en su interior. Después de comprar el granero, nada cambió de inmediato en el exterior, pero todo cambió para él. Aquella construcción torcida y olvidada dejó de ser una curiosidad ajena y se convirtió en una responsabilidad concreta.
tangible, que lo esperaba cada mañana. Ya no era un lugar del que se hablaba con ironía en conversaciones de paso, sino un espacio que ahora le pertenecía, con todo lo que eso implicaba. Desde el primer día volvió con herramientas, ropa gruesa y una determinación que no necesitaba palabras. El trabajo comenzó por lo más básico y agotador: sacar todo aquello que no servía, cajas podridas, tablas carcomidas, restos de maquinaria irreconocible, cadenas oxidadas, herramientas rotas que nadie había tenido el corazón o la paciencia de tirar. El polvo se le metía en los ojos, en la garganta, en cada pliegue de la ropa. Cada movimiento levantaba una nube espesa que tardaba en asentarse. Avanzaba despacio, no por falta de ganas, sino por necesidad. El granero crujía a veces, como si protestara por ser despertado después de décadas de abandono. Y él aprendió pronto a escuchar esos sonidos, a distinguir cuáles eran simples quejas de madera vieja y cuáles advertencias reales. Con cada jornada, el caos retrocedía un poco. No de forma espectacular, sino con la lentitud de las cosas que han estado quietas demasiado tiempo. Al cabo de varios días, había logrado despejar un espacio alrededor del automóvil lo suficientemente amplio como para moverse sin tropezar. Ese pequeño orden en medio del desorden le produjo una satisfacción silenciosa. No era un avance visible para nadie más, pero para él significaba el inicio real del trabajo. Una vez despejado el entorno, la atención se centró por completo en la máquina. Con un cepillo áspero y trapos viejos, comenzó a retirar capas de suciedad acumulada durante años. Cada pasada revelaba cicatrices del tiempo: metal picado, pintura deshecha, tornillos soldados por el óxido. No había belleza en ello, pero sí una especie de honestidad brutal. El automóvil no ocultaba su edad ni sus heridas. Simplemente estaba allí, esperando. La magnitud de lo que había aceptado empezó a hacerse evidente. Las ruedas estaban inutilizables, el interior no tenía salvación, y muchas piezas faltaban o estaban en un estado que rozaba lo irrecuperable. Aún así, no sintió arrepentimiento. Había pasado demasiados años arreglando cosas que otros daban por perdidas, como para dejarse intimidar ahora. Sabía que el primer paso no era reparar, sino comprender. Volvió al motor. Drenó el aceite con cuidado. Lo que salió no se parecía a ningún líquido útil. Era espeso, oscuro, con un olor rancio que hablaba de abandono prolongado. Dejó que escurriera durante horas, observando cómo cada gota caía lentamente, como si el tiempo mismo se negara a avanzar más rápido. Retiró las bujías con una paciencia casi reverencial, temiendo que se partieran al mínimo exceso de fuerza. Cuando finalmente cedieron, las limpió con meticulosidad y las dejó a un lado, alineadas como pequeños testigos del pasado. El sistema de combustible resultó ser un problema mayor. El tanque despedía un olor agrio, casi ácido. El contenido era más una masa viscosa que un líquido. Enjuagó una y otra vez las líneas, viendo cómo el óxido se desprendía en pequeños fragmentos que se acumulaban en el recipiente. Sabía que no sería suficiente, pero también sabía que no podía hacerlo todo de una vez. El carburador se convirtió en su mayor desafío. Era pesado, compacto y no perdonaba errores. Lo desmontó lentamente, colocando cada pieza en el orden exacto en que salía, consciente de que un solo descuido podía significar días perdidos. Los conductos estaban obstruidos por depósitos endurecidos que parecían parte del metal mismo. Pasó horas limpiando, sumergiendo, cepillando, hasta que los dedos le dolían y el frío se filtraba incluso a través de los guantes. Con el paso de los días, el ruido del trabajo empezó a atraer visitas. Algunos se detenían en la puerta del granero, apoyados en el marco, observando con una sonrisa que mezclaba curiosidad y burla. Comentaban en voz alta, hacían bromas sobre museos y entradas pagadas, se preguntaban cuánto tiempo tardaría en rendirse. Él respondía poco o nada. Había aprendido a separar el ruido de lo útil. De vez en cuando, alguien mayor dejaba caer un comentario sin ironía, un recuerdo vago, un consejo que parecía insignificante, pero que él guardaba con cuidado. Llegó el momento de intentar encender el motor. Llenó los sistemas con fluidos nuevos, revisó conexiones y ajustó lo que pudo sin instrumentos adecuados.
Cuando se sentó al volante por primera vez, el cuero viejo crujió bajo su peso, como si se quejara de ser utilizado de nuevo. Respiró hondo y giró el mecanismo. Nada. El motor giró con pesadez, lento, pero no respondió. Ajustó un poco y volvió a intentarlo. Esta vez hubo un sonido breve, un tosido metálico que lo hizo detenerse, preguntándose si había sido real o producto del deseo. En el tercer intento, el motor cobró vida durante unos segundos antes de apagarse, expulsando una nube de humo que llenó el granero. El sonido resonó en el espacio cerrado, fuerte, inesperado. Por un instante se quedó inmóvil, escuchando el metal enfriarse, sintiendo el corazón golpearle el pecho. Volvió a bajar, revisó, ajustó, apretó y aflojó con una mezcla de intuición y experiencia acumulada. El siguiente intento fue mejor. El motor aguantó unos segundos más, lo suficiente para despertar una esperanza que subió rápido y peligrosa. Luego falló de nuevo, sacudiéndose con violencia antes de morir. El olor a combustible se mezcló con el aire frío. Cuando levantó la vista, había más gente afuera. Habían oído el ruido y habían acudido esperando un espectáculo. Al apagarse el motor, las risas regresaron. Alguien aplaudió lentamente. Otro negó con la cabeza, satisfecho de ver confirmadas sus expectativas. De pie, con las manos negras de grasa y el cuerpo cansado, la duda se abrió paso por primera vez. El trabajo había sido más duro de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, solo en su casa, el silencio pesó más de lo habitual. Sin embargo, una cosa no lo dejaba en paz. Había escuchado ese motor. Sabía reconocer la diferencia entre algo muerto y algo que estaba simplemente esperando el ajuste correcto. A la mañana siguiente, regresó al granero antes del amanecer. Repasó cada paso con calma, sin permitir que la frustración guiara sus manos. Descubrió pequeños detalles que había pasado por alto, fugas mínimas, respuestas irregulares que apuntaban a un problema específico y no a un fracaso total. Al caer la tarde, no había logrado un avance visible, pero algo en su interior se había afirmado. El primer intento no había sido el final, sino el comienzo real. Al cerrar el granero y alejarse, el viento anunciaba el invierno que se aproximaba. Miró una última vez la silueta oscura del automóvil. El motor había hablado una vez, y él estaba decidido a escucharlo hasta el final. El invierno no llegó de golpe, como una amenaza clara, sino que se fue instalando poco a poco, apretando el mundo con una paciencia implacable. Cada mañana el aire era un poco más frío que la anterior, y el granero, que ya había sido hostil, comenzó a convertirse en un lugar verdaderamente duro. El metal del automóvil amanecía cubierto de una escarcha fina, y tocarlo sin guantes era sentir un mordisco inmediato, casi ofensivo. Aún así, él siguió viniendo. Había algo en la rutina del trabajo que ahora le resultaba imprescindible, como si abandonar aquel lugar fuera más difícil que soportar el frío. Cambió su forma de organizar los días. Se levantaba más temprano para aprovechar las horas de luz y un leve aumento de temperatura que duraba poco. Vestía capas gruesas de ropa, aunque sabía que ninguna sería suficiente. El aliento se le convertía en vapor frente al rostro mientras trabajaba, y a veces tenía que detenerse solo para frotarse las manos y recuperar la sensibilidad perdida. Hubo mañanas en las que se quedó de pie en la entrada del granero, observando el automóvil inmóvil, preguntándose si ese era el punto en el que una persona sensata se daba por vencida. La idea de rendirse aparecía con frecuencia. Podía vender el metal como chatarra, desmontar el granero y terminar con aquello sin que nadie se lo reprochara. Nadie esperaba nada de él. Sin embargo, cada vez que consideraba esa posibilidad, recordaba el sonido breve del motor cobrando vida, aquella tos metálica que había demostrado que no todo estaba perdido. Ese recuerdo lo empujaba a cruzar el umbral y continuar. Encontrar piezas se convirtió en una de las tareas más difíciles. Las tiendas modernas no tenían nada que pudiera servirle, y los empleados lo miraban con confusión cuando describía lo que necesitaba. Comenzó a recorrer caminos secundarios, desvíos olvidados, patios traseros donde viejas máquinas descansaban bajo lonas rotas. Visitó desguaces donde el óxido dominaba el paisaje y preguntó a hombres mayores que aún recordaban tiempos distintos. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza,
pero unos pocos se quedaban pensativos antes de señalar un cobertizo o mencionar un nombre. En uno de esos viajes, un agricultor anciano lo condujo hasta un almacén medio derrumbado, cubierto por la nieve. Dentro, entre cajas deformadas y herramientas inútiles, encontraron piezas que parecían no tener valor alguno. Nada encajaba a la perfección. Todo exigía ajustes, adaptaciones, decisiones arriesgadas. Él aceptó cada una de esas imperfecciones como parte del proceso. Sabía que la exactitud absoluta no era posible, pero la funcionalidad, con esfuerzo, sí. De vuelta en el granero, el foco volvió a centrarse en el corazón del automóvil. El carburador, que ya había sido desmontado una vez, volvió a ser desarmado con aún más cuidado. Esta vez no solo limpiaba, sino que observaba, tratando de entender cómo debía fluir el aire y el combustible. El frío hacía el trabajo lento y torpe. Los dedos perdían destreza, y más de una vez tuvo que dejar una pieza a un lado para evitar que se le cayera y se perdiera en el suelo cubierto de polvo y hielo. El sistema de combustible seguía dando problemas. A pesar de las limpiezas, el óxido reaparecía como si el propio automóvil se resistiera a desprenderse de su pasado. Colocó filtros improvisados, los revisó, los limpió y volvió a hacerlo una y otra vez. Cada mejora parecía frágil, como un acuerdo temporal con el tiempo y el desgaste. El frío espesaba el combustible, alterando comportamientos que creía haber entendido, obligándolo a replantear soluciones. La electricidad fue otra batalla. Los cables antiguos se quebraban al menor intento de flexión. Sustituyó tramos enteros con paciencia, comprobando conexiones, ajustando espacios. No había margen para la prisa. Cada chispa debía ser confiable. Cada contacto firme. Trabajaba lentamente, aceptando que el progreso real no siempre se medía en grandes avances visibles. Hubo días malos, jornadas en las que una manguera se rompía sin aviso o una pequeña pieza cedía bajo la presión, dejándolo con el objeto inútil en la mano. En una ocasión, un componente esencial se partió con un sonido seco que lo dejó inmóvil. La rabia subió rápido, caliente, contrastando con el frío que lo rodeaba. Estuvo a punto de arrojarlo contra la pared del granero. En lugar de eso, lo dejó sobre la mesa improvisada y salió al exterior hasta que el aire helado le devolvió la calma. Poco a poco, sin anuncios ni celebraciones, algo empezó a cambiar. El motor reaccionaba de forma distinta. Giraba con mayor libertad. Cuando lograba arrancar, permanecía vivo más tiempo, aunque de manera irregular. Él escuchaba con atención, aprendiendo a reconocer matices, pequeñas variaciones en el sonido que hablaban de avances y de problemas aún ocultos. La máquina de alguna manera le estaba enseñando. Los visitantes también notaron ese cambio, aunque pocos lo admitían. Las risas se hicieron menos frecuentes. Las preguntas comenzaron a ser más serias. Alguno ofreció una herramienta sin hacer comentarios. Otro compartió un recuerdo antiguo, una observación técnica que resultó sorprendentemente útil. El granero dejó de ser un escenario de burla y empezó a convertirse en un lugar de expectación silenciosa. Durante una tarde especialmente fría, después de largas horas de ajustes, el motor arrancó y se mantuvo en marcha con una estabilidad desconocida hasta entonces. No era suave ni elegante, pero era constante. Él se quedó quieto, conteniendo la respiración, temeroso de interferir. Cuando decidió apagarlo por voluntad propia, sintió algo cercano al alivio. No había sido una victoria completa, pero sí una confirmación. Al cerrar el granero esa noche, la nieve caía sin prisa, cubriendo el mundo con un silencio espeso. Estaba agotado, con el cuerpo dolorido y las manos entumecidas, pero por primera vez desde que el invierno había comenzado, sonrió. El camino seguía siendo largo, y el frío no iba a ceder pronto, pero la dirección estaba clara. Dentro de aquel espacio helado, algo antiguo estaba regresando lentamente a la vida, y él sabía que ya no podía detenerse. Después de las semanas más duras del invierno, el granero dejó de parecerle un enemigo. Seguía siendo frío, áspero y poco amable, pero ahora era un espacio conocido, casi íntimo. Cada crujido de la madera, cada irregularidad del suelo, cada zona donde la luz de la lámpara colgante alcanzaba o no alcanzaba, formaba parte de un mapa que él había aprendido de memoria. El automóvil permanecía en el centro,
inmóvil a simple vista, pero ya no parecía abandonado. Había en él una tensión contenida, como si estuviera esperando algo. Con el motor respondiendo de forma más estable, su atención comenzó a desplazarse hacia otros elementos que podían traicionarlo en el momento menos oportuno. No bastaba con que la máquina arrancara. Tenía que ser capaz de moverse y, sobre todo, de detenerse. Los frenos lo inquietaban. El óxido había hecho su trabajo durante décadas, debilitando piezas que nunca fueron pensadas para el abandono prolongado. Desmontó lo que pudo, limpió, ajustó, reemplazó con piezas recuperadas y modificadas con paciencia. Probó cada respuesta con las manos, una y otra vez, hasta que la resistencia le pareció honesta, predecible. La transmisión exigió la misma atención meticulosa. Giró engranajes manualmente, escuchando con el oído pegado al metal, atento a cualquier sonido que no le inspirara confianza. Ajustó tensiones, corrigió pequeños desalineamientos y trabajó el embrague hasta que dejó de sentirse como un bloque rígido y comenzó a responder con cierta docilidad. Nada era perfecto, pero tampoco había señales claras de peligro inmediato. Llegó el día en que supo que ya no tenía sentido seguir aplazándolo. Abrió las puertas del granero más de lo habitual, dejando que la luz pálida del invierno entrara sin obstáculos. El aire frío se coló con fuerza, y el automóvil quedó expuesto a un mundo que llevaba décadas sin ver. Por primera vez, la máquina parecía menos un vestigio del pasado y más un objeto que todavía tenía un lugar en el presente. Se sentó al volante con cuidado. El cuero viejo protestó, pero no cedió. Colocó las manos sobre el volante agrietado y se permitió un instante de quietud. No era un gesto solemne, sino una necesidad. Encendió el motor, que respondió con un sonido áspero pero firme, y dejó que se estabilizara antes de hacer cualquier movimiento. Con una suavidad casi exagerada, liberó el embrague. El automóvil avanzó. No fue un movimiento elegante ni decidido. Fue más bien un arrastre cauteloso, una confirmación mínima de que las ruedas podían girar bajo su propio peso. El sonido del motor resonó en las paredes del granero mientras cruzaba lentamente el umbral. Apenas recorrió unos pocos metros antes de detenerse bruscamente y apagarse. La risa que escapó de su garganta fue breve, sorprendida. No había frustración en ella. Empujó el automóvil de vuelta al interior con esfuerzo y comenzó a hacer pequeños ajustes. En el segundo intento, avanzó un poco más. En el tercero, logró rodear una parte del terreno antes de que el motor volviera a morir. Cada intento dejaba al descubierto una debilidad distinta, y cada debilidad se convertía en una tarea concreta. Al caer la tarde, estaba exhausto, pero algo había cambiado de forma irreversible. El automóvil ya no era solo una promesa. Se había movido. Había demostrado que podía llevar su propio peso, aunque fuera por instantes. Mientras observaba la máquina reposar en silencio, sintió una ligereza que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. No pasó desapercibido para los demás. Los vehículos que antes pasaban de largo comenzaron a reducir la velocidad. Algunas personas se detenían, apoyadas en las cercas, mirando con una mezcla de incredulidad y cautela. Las preguntas ya no estaban cargadas de burla. Eran breves, medidas, casi respetuosas. Un hombre incluso se acercó con una oferta para comprar el automóvil. No era una suma alta, pero sí lo bastante seria como para haber sido impensable semanas atrás. Él se limitó a negar con la cabeza, sin dar explicaciones. Esa misma tarde, mientras guardaba las herramientas, escuchó en la radio noticias sobre un sistema de tormentas que se acercaba. Los avisos eran imprecisos, pero insistentes. Se hablaba de nevadas intensas, vientos fuertes, cortes de energía. No les dio demasiada importancia al principio, pero algo en el tono de las voces lo hizo detenerse un momento más de lo habitual. Sin saber exactamente por qué, comenzó a preparar el automóvil con mayor cuidado. Revisó el combustible, guardó una pequeña reserva en un lugar protegido del frío, reunió herramientas y las colocó donde pudiera alcanzarlas con rapidez. Probó las luces, débiles pero funcionales, y dejó una manta vieja en el asiento. No estaba planeando nada concreto. Era más bien una intuición, una necesidad de estar listo. Al cerrar el granero esa noche, el cielo tenía un color extraño, pesado. El viento empezaba a ganar fuerza,
y el aire olía a cambio. Antes de irse, apoyó una mano sobre el capó frío del automóvil. La máquina no había fallado cuando se lo había pedido. Tal vez pronto tendría que pedirle algo más. Cerró las puertas con cuidado y se alejó, sin saber que aquella preparación silenciosa marcaría la diferencia cuando la noche y la tormenta pusieran a prueba no solo al automóvil, sino también todo aquello que había construido con paciencia durante los meses anteriores. El viento llegó antes que la nieve, como si quisiera anunciar lo que estaba por venir. Se colaba entre los árboles desnudos, hacía crujir las tablas del granero y golpeaba las paredes de la casa con una insistencia inquietante. El cielo bajo y pesado tenía ese tono gris apagado que no prometía nada bueno. Mientras trabajaba en los últimos ajustes del día, la radio murmuraba advertencias cada vez más claras. Tormenta invernal, fuertes nevadas, posibles cortes de electricidad, desplazamientos desaconsejados. Él escuchaba sin prestar demasiada atención, acostumbrado a que el clima dictara condiciones duras sin pedir permiso. Al anochecer, el frío se volvió más agresivo. El viento ganó fuerza y los primeros copos comenzaron a caer, primero de forma dispersa y luego con una constancia que borraba lentamente los contornos del mundo. Cerró el granero antes de lo habitual y caminó hacia la casa con el abrigo bien ajustado, sintiendo cómo el aire le cortaba el rostro. Apenas había cruzado el umbral cuando las luces parpadearon y sin dramatismo alguno se apagaron. La casa quedó en silencio, más fría de inmediato. Encendió velas, buscó la linterna vieja que siempre guardaba en un cajón y añadió otra capa de ropa. Sabía que el pequeño calefactor que tenía serviría solo por un tiempo limitado. Afuera, la tormenta se intensificaba y la nieve comenzaba a acumularse contra las paredes como si quisiera sellar cualquier salida. Estaba sentado cerca de la ventana cuando el teléfono vibró sobre la mesa. La señal era débil, intermitente, pero el mensaje logró llegar. Era de un vecino que vivía a varios kilómetros, un hombre con el que apenas intercambiaba saludos ocasionales. El texto era breve, atropellado. Su hermano había colapsado. Dolor en el pecho, dificultad para respirar. Habían intentado llamar a una ambulancia, pero las líneas estaban saturadas y las carreteras ya comenzaban a cerrarse. No sabían qué hacer. Leyó el mensaje una y otra vez. Intentó devolver la llamada, pero la conexión se perdió. Durante unos segundos se quedó inmóvil, escuchando el aullido del viento. Esperar no era una opción. Caminar era imposible. Llamar a otros no cambiaría nada. Fue entonces cuando pensó en el granero, en el automóvil que había preparado casi sin saber por qué. No dudó más. Se puso el abrigo, las botas, los guantes y salió a la noche. El viento casi lo derribó al cruzar el patio, y la nieve le golpeó el rostro como agujas. Al llegar al granero, forzó las puertas contra la presión del aire y las cerró tras de sí. Dentro, el frío era aún más intenso. Colgó la linterna y comenzó a revisar el automóvil con movimientos rápidos pero cuidadosos. El combustible estaba espeso, pero presente. Las herramientas, donde las había dejado. Extendió la manta sobre el asiento y respiró hondo antes de intentar arrancar. El motor se resistió. Giró lento, tosiendo, negándose a despertar. Esperó, frotó las manos y volvió a intentarlo. En el tercer intento, cobró vida con un sonido irregular pero firme. No esperó más de lo necesario. Abrió las puertas y condujo hacia la tormenta. La carretera ya no era una carretera. Era una extensión blanca y traicionera. Avanzaba guiado más por la memoria que por la vista. Los faros apenas lograban abrir un túnel de luz que la nieve devoraba enseguida. Pasó junto a vehículos modernos abandonados, enterrados hasta los ejes. Testigos mudos de decisiones más rápidas pero menos preparadas. El automóvil antiguo avanzaba despacio, pero avanzaba. Más de una vez tuvo que detenerse, bajar al viento y orientarse, comprobar que seguía el camino correcto. El frío lo mordía con saña, robándole fuerza y claridad. Cuando finalmente llegó a la casa del vecino, apenas era visible bajo la nieve. Varias personas salieron al verlo. No hicieron preguntas. Ayudaron a cargar al hombre enfermo, envuelto en mantas, respirando con dificultad. El viaje hacia el médico fue aún más duro. El peso adicional exigía más al motor, y este comenzó a fallar. En un punto, se apagó por completo.
El viento azotaba sin piedad mientras él levantaba el capó y trabajaba a ciegas, guiándose por el tacto. Descubrió una grieta en la línea de combustible, abierta por el frío. La envolvió como pudo, con alambre y tela, las manos entumecidas y temblorosas. Cuando volvió a intentarlo, el motor respondió, débil pero dispuesto. Avanzó metro a metro, superando montículos de nieve, deteniéndose cuando era necesario, hablando en voz baja al automóvil como si pudiera entenderlo. Al llegar al consultorio, las luces de las velas brillaban como un refugio improbable. Entregó al hombre y se quedó un momento apoyado contra el capó, jadeando, sintiendo cómo el calor se le escapaba del cuerpo. El motor se estremeció una última vez y se apagó. El regreso fue una lucha silenciosa. El automóvil resistió lo justo para llevarlo de vuelta. Al llegar a su casa, lo dejó en el patio, sin pedirle nada más. Cerró la puerta con cuidado y se quedó un instante de pie, bajo la tormenta, consciente de que algo irrecuperable había sido puesto a prueba y había respondido. La mañana llegó envuelta en un silencio espeso. La tormenta había pasado. La electricidad regresó lentamente, como si el mundo despertara con cautela. Desde la ventana, vio el automóvil cubierto de nieve, inmóvil pero entero. Caminó hasta el granero y lo observó en silencio. Más tarde supo que el hombre había sobrevivido, que el tiempo había sido decisivo. Durante el día la gente comenzó a acercarse. Ya no había risas. Traían comida, herramientas, ofrecían ayuda. Incluso quienes antes se habían burlado evitaban la mirada y hablaban con respeto. El granero se llenó de manos dispuestas a trabajar. Al caer la tarde, cuando volvió a quedarse solo, entendió por fin el verdadero valor de aquellos $10. No había comprado un granero ni un automóvil. Había comprado tiempo, paciencia y la oportunidad de demostrar que lo viejo no es inútil, que lo simple no es débil y que el esfuerzo silencioso, cuando llega el momento, puede sostener una vida entera. Cerró la puerta con cuidado, dejando atrás el automóvil que ya no estaba olvidado, y salió al mundo transformado por la calma que solo llega después de la tormenta. Subscribe to the channel so you don't miss the next stories. Watch the next video on the screen to continue. Check out other videos on the channel for more real stories. Share this video with someone who should see it.